cristianos, los que estamos bautizados, somos hijos de Dios, debemos recordar siempre, siempre, que Dios es amor. Lo dice el apóstol San Juan, Dios es amor. Entonces, lo que nos pide a nosotros es, pues igual, amar, igual que Dios nos ama a nosotros. Pero ese amor hay que probarlo con obras. Yo amo mucho, pero me lavo las manos, no ama. La prueba del amor es el servicio, la ayuda, el consuelo, el perdón, la acogida. A toda necesidad está abierto para servir como una prueba del amor. Cuando nos preguntan por qué lo hace, porque Dios te ama. Yo vengo para manifestarte el amor de Dios. Ese es el camino de la salvación. No vale, yo tengo fe y ya está. Y me da una mano. Tiene fe, y ves a uno llorando y no lo consuela. Tiene fe, y ve a uno que tiene hambre y no le ayuda. La fe se manifiesta con el amor en el servicio a los hermanos. El mandamiento de Jesús, amarse unos a otros igual que os amo. San Juan de la Cruz, un santo español muy famoso, decía, en el último minuto de tu vida, Dios te hará un examen de amor. Examen de amor. Jesús era del pueblo de Nazaret, vivió allí siempre. Y las personas del pueblo hablan muy bien del pueblo, maravilloso como habla. Pero cuando Jesús dijo, yo soy el mismo, el Mesías, por la envidia, el orgullo, no aceptan eso siempre. Nadie es profeta en su pueblo, se dice. Entonces, Jesús le puso unos ejemplos de un tiempo con mucha hambre. Y había una mujer viuda que no tenía comida. Ayudó a esa mujer, pero esa mujer no era judía, era de otro país. Luego había un enfermo de lepra, vino al profeta y lo curó. En Israel había leprosos, pero no lo curó, curó a aquel que era extranjero. No estaba algo extranjero, los judíos no. Pero Dios es Padre de todos. Dios ama a todos, a todos. Y Jesús pasó haciendo el bien a todos, no solamente a los judíos. Este era el fallo de los judíos, pensaban, Dios es el nuestro. Dios es un amor universal. Donde hay un sufrimiento, allí está Dios. Donde hay una necesidad, allí está Dios. Dios es amor y vino para a todas las necesidades. Dios a cada uno de nosotros nos da una vocación, nos llama a una misión, una responsabilidad. Dice, un matrimonio, hacer unos hijos, cuidarlos, educarlos. Crean, un sacerdote, pues, como sacerdote, predicar la palabra de Dios, ayudar a los necesitados, evangelizar. Son vocaciones, son llamadas de Dios. Dios lo elige a este, a aquel no. ¿Por qué? Tú mismo en el pueblo, muchas personas jóvenes. Sin embargo, yo me alegro a mí sordo para ser sacerdote, porque Dios elige cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Porque si no, la voluntad de Dios.
lo aceptamos, porque usara más, ama más y puede más. No hay que discutir eso. Ahora, siempre que nos dio una vocación, un trabajo, una responsabilidad, eso puede tener unido un sufrimiento. Jesús, la vocación de ir para salvar a todos los hombres, y tuvo que sufrir en la cruz. Muchos sacerdotes se van de misiones, muchos vamos a curar a los leprosos. Hay sufrimiento, pero Dios está contigo. No tengas miedo, no tengas miedo, Dios está contigo. Cuando Dios le da un trabajo que es difícil, Dios nos da la fuerza para cumplir ese trabajo que Dios nos ha dado. Siempre una confianza total en que Dios nunca abandona, sino ayuda a todo lo que te necesitas. Con esa confianza en Dios, Padre, por favor, tú me amas y yo estoy angustiado. Ayúdame, por favor. Y sentimos una paz nueva, una fuerza diferente. Dios ha estado conmigo y me ha salvado una vez más. Nosotros, cuando compartiéramos que recibimos a Dios con los demás, no debemos ir con el orgullo que vamos a dar, sino con el gozo del que va a compartir lo que ha recibido de Dios. Yo lo hago para eso, para compartir. Se nos da con una misión de servicio. Siempre el servicio. Pero debemos hacerlo no con un orgullo, sabemos, podemos, con humildad, sencillez, comprensión. Y como es difícil, especialmente el perseverar en lo mismo, con sufrimientos, necesitamos esa ayuda. Esa ayuda se consigue por la oración y la unión con Jesús en la comunión. Escuchar la palabra de Dios que nos repite una y dos veces: yo estoy con vosotros, no tengáis miedo. El Papa Juan Pablo II, la primera vez que abrió el balcón cuando no Papa, no tengan miedo, Dios está siempre con nosotros. Bueno, hoy aquí en Tenerife, en Canarias, celebramos la fiesta de Candelaria, la Virgen Candelaria. El día que Jesús, María y José lo llevaron al templo. A los 8 días, la ley nos dice llevar el niño al templo. Igual que nosotros, el bautismo, eso los judíos hacían la circuncisión, que era una marca que pertenece al pueblo de Israel. Cuando llegaron al templo, allá era un anciano que el Espíritu Santo le había comunicado: tú no morirás hasta que veas al enviado de Dios. Sintió una necesidad de ir al templo. Fue cuando venía María y José con el niño, lo cogió. Ahora, Señor, puedes llevar a tu siervo en paz, porque nuestro ámbito ya es Salvador. Y amar a Dios a ti, una espada te atravesará el alma. Una espada que hace un dolor fuerte de esto llega a tu corazón. El dolor de ver tu hijo inocente y bueno y santo, sin embargo lo matar, y sin sufrir en la cruz. Ese es el dolor grande de María. Y cuando vemos como la procesión, Semana Santa, la Virgen, no es para, porque eso quiere explicar un dolor muy grande cuando vio morir a su hijo en la cruz. Todos nosotros debemos amar a María, unirnos a María, buscar a María, porque la ayuda de María es lo más fácil para encontrarnos con Jesús y asegurar nuestra salvación. El que
se siente arropado por la Virgen María, no teme, vive con confianza, persevera a pesar de las dificultades. Porque María de la mano lo lleva a Jesús, que sea nuestra fuerza y nuestra salvación. Que así sea.